Hola a todos, bienvenidos a una nueva inversión. Hoy vamos a explorar el mundo de las inversiones en asociadas. Un tema que, aunque parezca un poco técnico a primera vista, Créeme, tiene su FIME. encanto. Exacto. Para no perdernos en este laberinto contable, nos guiaremos por la sección 14 de la SNIF para las pymes. Que dicho así, suena un poco intimidante. Pero tranquilos, vamos a desgranarlo paso a paso. Me encanta esa actitud, porque a veces las normas contables parecen escritas en otro idioma. Totalmente. Empecemos por lo básico. ¿Qué es una asociada en este contexto? Buena pregunta. Imaginen que invierten en una empresa. No quieren controlarlo todo, pero sí tener voz y voto en las decisiones importantes. Ya veo. Algo así como ser un socio estratégico, ¿no? Exactamente. En términos contables, esa empresa sería su asociada. O sea, como tener influencia, pero sin ser el dueño absoluto. Eso es. Y esa influencia significativa es la clave. ¿Y cómo se define exactamente esa influencia significativa? Significa participar en las decisiones financieras y operativas de la asociada, pero sin llegar a controlarla. La norma general dice que si tienes al menos un 20% de las acciones, se asume que tienes esa influencia. Ah, ya entiendo. Pero claro, Siempre hay eso. claro, como en todo. Exacto. Y hablando de matices, ¿cómo se contabilizan estas inversiones en asociadas? Hay varias opciones. Sí, hay 3 métodos principales. El modelo de costo, el método de la participación y el modelo de valor razonable. 3 caminos, 3 opciones. Cada uno con sus particularidades. Como si estuviéramos eligiendo un coche. Me gusta la analogía. Un coche para nuestra inversión. Dependiendo del tipo de viaje que queramos hacer, elegiremos un método u otro. Empecemos por el modelo de costo. ¿En qué consiste este vehículo? El modelo de costo es el más sencillo. Registras la inversión al costo inicial y solo la ajustas si hay pérdidas por deterioro. Simple y directo. Fácil de aplicar. Pero siempre refleja la realidad de la inversión. No siempre. Un coche clásico puede valer mucho más que su precio de compra, aunque tenga algunos rayones. Claro, el valor puede fluctuar. ¿Y el método de la participación? ¿Qué tal ese coche? El método de la participación es más dinámico. El valor de tu inversión se ajusta al ritmo de los resultados de la asociada. Es decir, si la asociada gana, tu inversión también gana. Exacto. Y si la asociada pierde, tu inversión también se ve afectada. Es como un coche híbrido que se adapta al terreno. Interesante. Parece que este método nos mantiene más conectados al rendimiento de la asociada. Y por último, el modelo del valor razonable. Ese sería el coche deportivo. Podríamos decir que sí. Este modelo se fija en el valor de mercado de la inversión en cada momento. Como si consultáramos el precio de un coche deportivo de colección. Exactamente. Su valor fluctúa constantemente. Es útil cuando hay un mercado activo para la inversión. Ya veo. Cada método tiene su propio motor. Pero, ¿cómo sabemos cuál elegir? La elección depende de varios factores. El nivel de involucramiento con la asociada, la información disponible. No es una decisión trivial. Hay que analizar cada caso, como cuando compramos un coche. Exacto. Y hablando de transparencia, ¿qué información debemos revelar sobre estas inversiones? La transparencia es fundamental. Debemos comunicar las políticas contables que utilizamos para las inversiones en asociadas, el valor en libros de las inversiones. Y si usamos el método de la participación, también debemos informar sobre nuestra parte de los resultados de la asociada. Es decir, mostrar claramente cómo estamos gestionando la inversión. Exacto. Como llevar las luces del coche bien puestas para que todos sepan por dónde vamos. Perfecto. Transparencia ante todo. Ahora que ya tenemos una visión general, me gustaría profundizar en cada uno de los métodos. Empecemos por el modelo de costo. ¿Nos puedes dar algunos detalles adicionales? Claro. Como dijimos, el modelo de costo es el más sencillo. Se registra la inversión al costo inicial, que incluye el precio de compra y cualquier costo directamente atribuible, como comisiones. Como cuando compramos un coche. Pagamos el precio y los gastos de transferencia. Exactamente. ¿Y qué ocurre con los dividendos que recibimos de la asociada? En el modelo de costo, los dividendos se reconocen como ingresos. Sin importar si las ganancias de la asociada son de antes o después de la fecha de adquisición. Correcto. Como si el coche clásico nos diera un pequeño bonus de vez en cuando. Un ingreso extra. Interesante. ¿Y qué pasa si el valor de la inversión baja? Si hay indicios de que el valor ha disminuido, se debe realizar una prueba de deterioro, como si el coche clásico tuviera un accidente y perdiera valor. Entiendo. Entonces, aunque parezca un modelo simple, hay que estar atentos a las posibles pérdidas. ¿Y qué pasa si la inversión tiene un precio de cotización publicado? En ese caso, se debe utilizar el modelo del valor razonable. Ajá. Entonces, el modelo de costo no se aplica en todos los casos. Pasemos al método de la participación. ¿Cómo se ajusta el valor de la inversión con este método? En el método de la participación, el valor de la inversión se ajusta para reflejar la participación del inversor en el resultado del periodo.
Es decir, la inversión aumenta o disminuye en función de las ganancias o pérdidas de la asociada. Como si el coche híbrido se adaptara al consumo de combustible. Exacto. Si la asociada gana, la inversión gana. Y si pierde, la inversión pierde. Ah. ¿Y qué pasa con las distribuciones que se reciben? Las distribuciones, como los dividendos, reducen el valor en libros de la inversión, como si el coche híbrido nos devolviera parte del dinero gastado en combustible. Se recupera parte de la inversión inicial. Y los derechos de voto potenciales se tienen en cuenta. Los derechos de voto potenciales se consideran para determinar si existe influencia significativa, pero no para medir la participación en el resultado del periodo. Se tienen en cuenta para la influencia, pero no para el resultado. ¿Y qué ocurre con la plusvalía que surge al adquirir la inversión? Al adquirir la inversión, se debe contabilizar cualquier diferencia entre el costo de adquisición y la participación del inversor en los valores razonables de los activos netos de la asociada. Esta diferencia, positiva o negativa, se llama plusvalía o desvalorización. Como si al comprar el coche híbrido pagáramos un extra por su tecnología o un descuento por ser un modelo anterior. Exacto. Entiendo. ¿Y cómo se trata la plusvalía? La plusvalía se amortiza a lo largo de su vida útil, generalmente utilizando el método de la línea recta, como si el valor extra que pagamos por el coche se fuera depreciando. Y si hay indicios de que la plusvalía ha perdido valor, se hace una prueba de deterioro. Sí, si hay indicios, se realiza una prueba de deterioro de la inversión en su conjunto, como si reevaluáramos el valor del coche si su tecnología se queda obsoleta. Perfecto. Entonces, el método de la participación implica un seguimiento más detallado de la inversión. ¿Y qué pasa con las transacciones entre el inversor y la asociada? Las ganancias y pérdidas no realizadas de esas transacciones se eliminan en función de la participación del inversor. Para evitar inflar los resultados. Exacto. ¿Y qué pasa si la asociada tiene pérdidas que superan el valor de la inversión? El inversor deja de reconocer su participación en las pérdidas adicionales. Solo volverá a reconocer su participación en las ganancias cuando éstas superen las pérdidas no reconocidas. Es como si la inversión tuviera un límite de pérdidas. Y si el inversor deja de tener influencia significativa sobre la asociada. Se deja de aplicar el método de la participación y se utiliza otro método, como el del valor razonable o el de costo, como si vendiéramos nuestro coche híbrido y compráramos otro tipo de vehículo. Entiendo. El método de la participación se usa mientras dure la influencia significativa. ¿Y qué hay del modelo del valor razonable? ¿Algún detalle adicional? El modelo de valor razonable se utiliza para las inversiones que tienen un precio de cotización publicado. Cuando podemos consultar el precio fácilmente. Exacto. ¿Y cómo se contabilizan los cambios en el valor? Los cambios en el valor razonable se reconocen en el resultado del periodo. Si el valor sube, se reconoce una ganancia. Y si baja, una pérdida. Correcto. Y los dividendos, Se reconocen como ingresos. igual que en el modelo de costo. Y si no podemos determinar el valor razonable con seguridad, Se usa el modelo de costo. como una alternativa. Bueno, creo que hemos cubierto los aspectos clave de los tres métodos. ¿Hay algo más que debamos saber? Es importante recordar que la elección del método depende de cada caso y que debemos revelar suficiente información para que los usuarios de los estados financieros puedan comprender la naturaleza de la inversión. muy importante, no se trata solo de aplicar un método, sino de entender el trasfondo de la inversión. Creo que con esto nuestros oyentes tienen una buena base para comprender la contabilidad de las inversiones en asociadas. Totalmente. Y como dices, no solo se trata de aplicar una fórmula, sino de entender el impacto real de la inversión en la empresa. Claro, como cuando compramos un coche. No solo importa el precio, sino también el consumo, la seguridad, el espacio. Exactamente. Y ya que hablamos de detalles, ¿hay algún aspecto de la sección 14 que pueda ser relevante o incluso sorprendente para nuestros oyentes? Pues sí me pica la curiosidad. ¿Hay alguna sorpresa escondida en la sección 14? Claro, por ejemplo, el tratamiento de los dividendos en cada método. Ya vimos que en el modelo de costos se consideran ingresos sin importar de dónde vengan, pero con el método de la participación la cosa cambia. A ver, cuéntame más. Con el método de la participación, los dividendos recibidos reducen el valor en libros de la inversión, como si recuperáramos parte del dinero invertido. O sea, no son ganancias adicionales, sino un reembolso de la inversión inicial. Exactamente. Un matiz importante que refleja la lógica de este método. Fascinante. ¿Y alguna otra sorpresa? Por supuesto. ¿Qué tal el tema de las ganancias y pérdidas no realizadas en las transacciones con la asociada? Con el método de la participación se eliminan en proporción a nuestra participación. Espera, Shen, que me he perdido un poco. ¿Puedes poner un ejemplo? Imagine que vendemos a la asociada un producto por 100 y nuestro costo fue 80. Si nuestra participación es del 30%, solo reconoceríamos una ganancia de 6, el 30% de 20.
El resto se elimina para evitar inflar los resultados. Ya veo. Es como si dijéramos, no nos vamos a engañar a nosotros mismos. Precisamente buscamos una imagen fiel de la realidad. Y esto nos lleva a otro punto crucial, la transparencia en la información financiera. Sí, la famosa transparencia. ¿Qué información se debe revelar sobre las inversiones en asociadas? No hay que exagerar, pero sí ser claros. Debemos revelar la política contable que usamos el valor en libros de las inversiones y si hay precios de cotización públicos también. Y si usamos el método de la participación, desglosar nuestra parte de los resultados. Como un mapa para que los inversores comprendan el terreno. Exacto. Y hablando de comprender el terreno, creo que ya tenemos una base sólida para entender los 3 métodos. ¿Algo más que debamos destacar? Pues creo que es un buen momento para dar un paso atrás. Hemos hablado de los métodos, de los detalles técnicos de la transparencia. Pero, ¿por qué es relevante todo esto? ¿Por qué debería importarnos cómo se contabilizan las inversiones en asociadas? Excelente pregunta. La respuesta es simple porque influye en nuestra percepción del rendimiento de la empresa y en nuestras decisiones. No es solo un tecnicismo contable, sino que tiene implicaciones reales. Exactamente. Imagina que analizas los estados financieros de 2 empresas que han invertido en la misma asociada. Una usa el modelo de costo y la otra el método de la participación. Los resultados pueden ser muy diferentes incluso si la sociedad ha tenido el mismo rendimiento. Ya veo. Dependiendo del método, podríamos tener una imagen más optimista o pesimista. Así es. Por eso es crucial entender los métodos y sus implicaciones. No solo para los contables, sino para cualquier interesado en invertir o analizar empresas. Totalmente de acuerdo. No solo son números, sino entender el lenguaje que hablan y cómo influyen en nuestras decisiones. Y hablando de lenguaje, creo que es hora de darle un giro a la conversación. Hemos explorado la sección 14, pero hay mucho más por descubrir. Antes de cambiar de tema, me gustaría dejar una pregunta para nuestros oyentes. Hemos visto cómo los diferentes métodos de contabilización pueden pintar diferentes panoramas de una misma inversión. Pero ¿cómo puede esto influir en las decisiones de un inversor? Es una pregunta clave. Imaginamos que somos inversores y estamos considerando 2 empresas ambas con inversiones en asociadas. Una usa el modelo de costo, que sería como mirar por el retrovisor solo el pasado. Y la otra el método de la participación, que da una visión más en tiempo real. ¿A cuál le daríamos nuestro voto de confianza? Exacto. La elección del método contable no es solo un detalle técnico, sino una señal para los inversores. Una empresa que opta por un método transparente y dinámico podría estar enviando un mensaje de confianza en sus inversiones. Es como si nos dijeran, no tenemos nada que ocultar, mostramos el rendimiento real de nuestras inversiones. Precisamente. Y esto nos lleva a una reflexión más amplia. La contabilidad no es solo un conjunto de reglas frías, sino una herramienta para la comunicación y la toma de decisiones. Muy bien dicho. La contabilidad es el lenguaje de los negocios y como cualquier lenguaje puede usarse para informar, persuadir, incluso manipular. Es responsabilidad de los profesionales usar este lenguaje con ética y transparencia para que los inversores y el público puedan tomar decisiones informadas. Totalmente de acuerdo. Y a nuestros oyentes les invitamos a seguir explorando el mundo de la contabilidad. Hay mucho que aprender, analizar y debatir. Hasta la próxima inversión. Adiós a todos. Y que la información financiera les ilumine el camino.